bien, el periodista José María Torrijos, nieto del general Omar Torrijos, está con nosotros esta mañana. Mire, señor Torrijos, el escándalo de la Lotería Nacional de Beneficencia ha estremecido en cierta forma pues, a la sociedad panameña. Primero porque se conocen de casos ya, no es esta administración, sino ya por décadas la Lotería Nacional de Beneficencia ha sido objeto por parte de varios corsarios de un saqueo brutal a la lotería, según dicen los medios de comunicación que han aportado los elementos de juicio. Pero en este caso, lo que ocurrió ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a realizar una diligencia, una diligencia ocular en la sede de la Lotería Nacional de Beneficencia para investigar un supuesto peculado por el cobro irregular de billetes de la lotería. ¿Cuál es su opinión como periodista al respecto? Bueno, lo primero es terrible, ¿no? Lo que está pasando, que se debe ser muy enérgico en la investigación. Hay gente que debería, pues, ya no estar en el cargo donde está, es lo primero. El Ministerio Público tiene que actuar con mucha rapidez, con mucha transparencia. La gente que está en los cargos altos debería haberse separado hace ya un buen rato. Yo me estaba acordando hace unos días con un compañero de La Estrella, que yo estuve en La Estrella del 2013 al 2015, y para esos momentos había un compañero que era muy necio con el tema de la lotería. Y él siempre hablaba de un sorteo en particular y justamente del gordito. Y él tenía una teoría que voy a ser muy sincero, en aquel momento lo tirábamos, que estaba loco. Le decíamos, ay, no, guardia, no digas, no siga con eso, porque era muy insistente. Él tenía toda esta teoría, hablaba de que había un complot, de que hubo una ocasión que hubo un resultado muy particular. No recuerdo muy bien los detalles de lo que él esbozaba, pero lo que sí me acuerdo es que ahora que explotó todo esto, ahora que explotó toda esta situación, de repente como que lo que él decía empezó a encajar. Y ya la verdad, debo admitirlo, no me pareció tan loco. Y yo digo, bueno, este señor que ya no está trabajando en La Estrella, creo que ya se retiró, pues una corazonada o algo tenía de razón. Y me hace pensar justamente de cuánto tiempo atrás cosas como estas venían sucediendo. Yo sí recuerdo, quizás para las generaciones más jóvenes, la lotería no tiene ese significado tan especial, pero hay una gran parte de la población que sí tenía una imagen de la lotería o algo como una percepción de la lotería muy en alto, y la lotería representaba mucho para muchas personas. Entonces, esta pérdida de credibilidad, mancillar esta imagen, también mancilla de cierta forma el ánimo de la población o la autoestima de la sociedad, si pudiéramos decirlo de esa forma. Oiga, don José María, esta situación de la Lotería Nacional de Beneficencia ha llevado a unas perlas declarativas por parte del vicepresidente de la Asamblea Nacional, de nombre Tito Rodríguez. Su nombre es Tito, no estoy bajo ninguna circunstancia tuteándolo. Tito Rodríguez es su nombre. Y Tito Rodríguez le declaró al diario La Prensa. El Tito es un nombre de emperador romano, no es un diminutivo de Luis. Ya entiendo por dónde viene la cosa. Entonces, sí, bueno, mira, sí. voy a retomar el tema. Las declaraciones que brindó al knockout de la prensa, él dijo, entre otras, hablo de perlas declarativas porque realmente esto me sorprende, porque esto ya es una cortina que estaba semiabierta. Bueno, ya se sabe qué es lo que hay detrás en cuanto a cómo se ve la lotería de la parte del punto de vista político. Para algunos es un bastión político, para otros es, como dijo, una caja menuda. A ver, el señor diputado Rodríguez dijo que él saltó del partido panameñista al partido Molirena porque le iban a parar sus proyectos durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Ojo, añadió que ellos, si no lo apoyaban hoy día, si no cumple con las indicaciones, le habla de llamadas, él dice que no le ayudan con proyectitos, fue la palabra que usó, lo cito, y citó, por ejemplo, que él dice que tiene 128 calles por 30 millones de dólares. La pregunta mía,
de cuando acá los diputados, dentro de sus responsabilidades, tienen que hacer calle. Eso corresponde a los señores representantes de corregimiento. Y cierro el círculo porque él aceptó y declaró tener 3 personas en la vicepresidenta de la Asamblea nombradas en una planilla que dice, le preguntaron, bueno, y en su planilla cuánto tiene, la verdad que no sé, pero son como 20 y que le dan $20,000. Entonces él añade que fuera de la Asamblea Nacional está nombrada su esposa en el Ministerio de Gobierno, su ex esposa, perdón, su esposa está nombrada en la Lotería Nacional de Beneficencia, al igual que su cuñado, que dice que lo sacaron por falta de confianza. Esa mentalidad de que convierten a las instituciones en unas, digamos, unas empresas generadoras de empleo, ¿qué opinión le merece usted como hombre joven? Pues una visión tal vez muy distinta de la política tradicional criolla. Obviamente es muy lamentable, es muy cínico el señor, hay que decirlo, pero a veces yo lo que pienso es, realmente si esto es nuevo, o sea, si el sistema no era así antes, quizás lo nuevo es el nivel de cinismo. Quizás antes había una leve intención de disimularlo, pudiéramos decirlo, pero pareciera que el sistema siempre ha sido así. Y aunque da mucho coraje el cinismo, creo que hasta cierto punto es mejor, porque así la gente se da cuenta. Es una cosa contradictoria, ¿no? Quizás con estas cosas la gente se da cuenta y abre los ojos finalmente y o confirma cosas que ya sospechaban, pero que no terminaban por asegurar. Ahora, la gran duda es, ¿qué cambia esto? Porque esto no es una cosa del sistema, esto también es una cosa de la ética de las personas. Y la ética de las personas no cambia porque cambien, y quizás me estoy desviando del tema, porque cambie una constitución, porque hagan un pacto. La ética de las personas cambia por su formación y por lo que aprenden en el camino y por lo que se les enseña cuando van creciendo. Entonces es una situación mucho más compleja de lo que uno podría pensar, porque yo creo que al final esto es todo un problema de ética, la ética de los seres humanos y al final la ética de la sociedad en la que vivimos. Casualmente, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, sus siglas son ANTAI, solicitó a la Comisión de Credenciales y de Ética, casualmente de la Asamblea de Ética Parlamentaria, que inicie un proceso disciplinario contra el diputado del Molirena por las declaraciones que dio en Knockout. Precisamente si usted habla de la ética, señor Torrijos. Pero, ok, sí, claro, obviamente estuvo fuera de orden, pero castigarlo es buscar la fiebre en las sábanas. Lo que él dijo no es el problema es, no, que lo haya dicho no es el problema es lo que dijo. Lo que hay que castigar es lo que él está contando, no que lo haya contado. Lo que haya contado hay que deplorarlo como sociedad, sí, pero él está contando cosas que son hasta cierto punto criminales. Castigarlo a él es buscar una excusa, no es castigar a los verdaderos culpables o no es castigar a todos los culpables, si queremos decirlo de cierta forma, ni castigarlos por el problema real. Y al final también el problema con ANTAI es que muchas veces ellos están, por su constitución legal, maniatados y les falta la posibilidad de brindar un castigo mayor. Oiga, señor Torrijos, nos quedan 3 minutos. El diputado Rodríguez, estoy citando su entrevista, él dijo que fue de la Asamblea Nacional, pues habló de su esposa, ex esposa en el Ministerio de Gobierno, su esposa en la lotería, su cuñado, etcétera. Pero dijo también que tiene nombrada gente que hizo campaña con él en las juntas comunales y que espera que le nombren más gente todavía en la Lotería Nacional de Beneficencia. ¿Qué le parece? Lamentable porque es que, y volvemos al tema de la ética y volvemos al tema de la sociedad. Desafortunadamente, el tema de la política en general se ve como una agencia de empleos, tanto del político que participa como de la gente que lo apoya. Esto es una cosa de dos vías. Mucha gente camina, hace campaña, aporta, porque después quieren conseguir algo a cambio. Entonces,
no nos engañemos, no es solamente el político, es la sociedad en la que el político convive. Y hay que decirlo, él dijo algo, si con leyes un diputado no se reelige. Y es verdad, o sea, la sociedad está estructurada y mentalizada de cierta manera que permite que este juego y que permite que estas situaciones se den. O sea, no es, es un tema de múltiples vías. Sí, el diputado Rodríguez dijo una frase, quisiera, Rubén, vamos al corte. Rubén, tengo un corte, Rubén, se la paso con muchísimo gusto después del corte. El señor Torrijos dijo una cosa interesante porque él citó, creo, porque el diputado Rodríguez, esto es un titular simpático, dice, si nos pasamos haciendo leyes bonitas, no nos reelegimos. Esta me impactó muchísimo también, o sea, ellos piensan en la reelección más que en hacer buenas leyes, es lo que él dijo, él las llamó bonitas. Vamos al corte comercial, al regreso, don Rubén le tiene preguntas a nuestro invitado José María Torrijos, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Yo quisiera tocar un tema porque Panamá no se parece a ningún otro país. Nosotros tenemos ciertas características únicas. Nosotros éramos uno de los pocos países de América que tenía casinos. Hay países que no tienen casinos, pero el casino estaba en manos del Estado y eso le daba cierta garantía al ser humano. Hoy en día tenemos casinos, pero los tenemos semi privatizados. Entonces ahí entran las dudas. Y por cierto, les va muy mal porque los casinos están vacíos, pero vacíos en Panamá. Antes, cuando los tenía el Estado, les iba muy bien y era una potencia que es, económica que ayudaba en actividades de beneficencia. Lo mismo está pasando con el hipódromo. El hipódromo lo tenemos, fuimos cuna de los mejores jinetes del mundo, pero hoy en día el hipódromo prácticamente no funciona y está en manos privadas. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros las tenemos que observar. Okay. Que la chinga, la única justificación es la beneficencia. Sí, pero ¿cuál es la pregunta para el señor Torrijos, Rubén? La pregunta, ¿cuál es para Torrijos? Esa precisamente, porque tenemos las actividades de juegos y de suerte y azar, como el hipódromo, la lotería. Y la lotería no está en manos privadas, pero nosotros, los casinos y el hipódromo, están en manos privadas. Señor Torrijos, ¿qué le parece? Sí, el único objetivo de estas actividades debe ser el beneficio de la sociedad. Ahora, quizás ya me estoy yendo a una esfera más elevada. Creo que por la evolución que está teniendo el mundo, estas industrias que nacen del vicio, creo que quizás en un futuro, que no sé cuán cercano pudiera ser, deberían ir desapareciendo. Y esto es una cosa muy personal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cigarro, alcohol, juegos de azar. El mundo está cambiando, las sociedades están cambiando. Ojalá en todos estos cambios que se están dando, la sociedad se enfocara también en desaparecer este tipo de actividades, lo cual veo muy difícil. Porque, por ejemplo, el cigarrillo, aun cuando se sabe que es nocivo, se mantiene como un negocio y como una industria por el tema de que mueve dinero. Y claro, donde se mueve dinero siempre hay suciedad, debo opinar yo. Pero ojalá que este tipo de cosas eventualmente se desaparecieran. La ludopatía es un tema, perdón, la ludopatía, sí, los vicios a las apuestas y todo lo demás, es un tema muy sensible. Mucha gente se enferma de esto. Y la lotería, claro, tiene su lado de beneficencia, que es el de aportar, pero también tiene un lado muy oscuro. Y sin embargo, la lotería también alimenta muchísimos hogares en Panamá. ¿Cuánta gente no depende de la venta de billetes de lotería? Por lo tanto, es muy complejo. No sé si este asunto, y ahora que lo menciona Rubén, me empieza a circular por la cabeza. No sé si todo este asunto de lo que esté pasando sea una excusa y el primer paso para eventualmente hablar de una privatización de la lotería. No sé, estoy especulando, pero todas esas cosas me empiezan a pasar por la cabeza. Milton. Sí, parto por recordar que este programa no toma publicidad de vicio. Aquí no se anuncia ni licor, ni cigarrillo, ni casino, ni nada que tenga que ver con vicio.
Ni cuña de Como gobierno tampoco. Ni cuña de tampoco gobierno tomamos tampoco. cuñas de gobierno ni de partidos políticos o candidatos, tal vez por la misma causa. En cuanto a lo que estamos analizando, son las declaraciones cínicas de un diputado, pero que no miente. Son cínicas, pero no son mentiras. Lo que él dice corresponde con el análisis de personas inteligentes que concurren a elecciones periódicamente y ganan. Ganan en un sistema que nadie ha acusado de ser un sistema fraudulento, porque hay suficiente cantidad de personas que votan por ese candidato porque le consiguió la beca, porque le consiguió la libreta de lotería, porque le consiguió el préstamo, el cupo, la hoja de zinc o lo repartió la pierna de jamón. Ojo, esos diputados que dicen el que no da no va y da y sigue yendo. Esos seguidores del líder que dijo lagarto que no salpica se le seca la charca. Esos candidatos que con mucho descaro dicen si nos pasamos haciendo leyes bonitas no nos reelegimos, están allí porque hay un grupo de panameños que se sienten representados y que esperan eso, no que hagan leyes bonitas, sino que le den el salve. Y eso nos lleva al tema de la lotería o al tema del casino y la ilusión mesiánica de que va a venir algo milagroso y me va a sacar de la pobreza. Va a venir algo milagroso, que me gané la lotería, que le pegué al número en la ruleta, que me va a permitir pagar todas mis deudas. Entonces, en esa ilusión de la lotería se fincan los populismos. Evita Perón, cuando concurría a las grandes manifestaciones, le pasaban papelitos, como a muchos dirigentes en América, y en el papelito decía, mi hija no ha hecho vacaciones fuera de Argentina o no tenemos casa. Y de esos miles, cientos de miles o millones de personas, a uno le tocaba la casa y se decía, Evita le consiguió casa a esta familia. Entonces todos querían ese etiquete de lotería, que era que Evita les tomara el papelito y le resolviera sus problemas. Y eso es lo que fundamenta el vicio, la ludopatía o la ilusión mesiánica de que un poderoso, gobernante o no, me va a resolver mis problemas, no porque yo trabajo, no porque yo estudio, no porque yo me esfuerzo, sino porque tuve suerte. Y eso es lo que construye los liderazgos políticos que nos mantienen en el subdesarrollo. Oiga, señor Torrijos, quiero agregarle al buen análisis de Milton lo siguiente. Él dio a entender que o acata abyectamente órdenes que le dan por teléfono, o él pierde una serie de posibilidades políticas. Él habla de calles, de millones, etcétera. Pero dijo una cosa que me gustaría escuchar cuál es su interpretación, que creo que es importante. Él se refirió a las sodas y a las boquitas que supuestamente reparten en la asamblea y dijo, abro comillas, me refería a un chequecito de $40,000 en comida. Chequecito, miren los términos que se usan aquí en las declaraciones de la diario de la prensa. Y añadió, nada en comparación a lo que se están llevando en otros lados. Cierro el encomillado y la cita. ¿Usted qué interpreta ahí, señor Torrijos? Pues obviamente que hay muchos temas oscuros que no se están investigando, que no se les ha puesto la lupa, que se está beneficiando a ciertas personas o a ciertas empresas o a ciertos grupos a través de estos órdenes de compra, licitaciones, pedidos, como quieran llamarlos, y que se están comprando cosas o que se están adquiriendo servicios en la asamblea o en otras instituciones de la asamblea, que es el caso de Tito Rodríguez, que se están adquiriendo a precios que no corresponden con la realidad y que seguramente no son necesarios, pero son para favorecer a alguien, algún amigo, algún compadre, algún copartidario. También hay que entender algo. ¿Por qué Tito Rodríguez hace esta apertura en estos momentos y de esta forma? No se inmoló porque se quería inmolar. Siento que se inmoló porque tenía un objetivo. Habría que preguntarse cuál es el objetivo. No creo que haya tenido un repentino ataque de cinismo y sinceridad de la nada. No es que un día amaneció y dijo, bueno, voy a hablar así. Creo que algo hay detrás, algo quiso hacer con todo esto y habría que también
quizás irse por esa área, por ese rumbo, ¿no? ¿Qué Ya, quería sí. con esto? Ah, ¿Qué señales tiró o qué trató de que nosotros pescáramos y qué tiró y qué ocultó y qué no y hacia dónde queríamos que fuéramos con todo esto que él acaba de hablar? También hay que irse por esa parte. claro. Oiga, un giro de timón a la entrevista. Usted es nieto directo del general Omar Torrijos Herrera, ¿sí? Usted, desde su perspectiva, y me baso en opiniones de algunos miembros prominentes del PRD que estuvieron cerca de su abuelo, del general Torrijos, personas que trabajaron directamente con el general Torrijos. Muchos dicen, las palabras que voy a mencionar son mías, que se ha ido destiñendo los colores del PRD, que ya no tiene la esencia torrijista, que no se cumple con esa filosofía. Usted debe haber leído mucho y escuchado mucho acerca de su abuelo y el concepto que él tenía del PRD. ¿Usted coincide con estos torrijistas de que se ha ido destiñendo los colores del PRD, señor Torrijos? No sé si no quisiera entrar ahí. Yo lo que puedo decir es, y soy muy sincero, no quisiera entrar ahí, lo que puedo decir es, ¿cuánto tiempo ha pasado de la muerte de Torrijos? Desde el 81. Es correcto. 81. Ya van 4 décadas. Toda institución, toda organización debe crecer, evolucionar, adaptarse a los tiempos que vive. Cuando Torrijos murió, no estaba la globalización. Cuando Torrijos murió, no estaba la era del Internet. Cuando Torrijos murió, no vivíamos en esta sociedad inclusiva, por ejemplo, los temas de LGBTQ+, todas esas cosas que conforman el mundo de hoy y que son tan importantes. Entonces, el pensamiento de una persona que murió en el 81, obviamente con el transcurso de la vida, va a ir quedándose corto en las realidades del mundo actual, va a quedar desfasado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar esas ideas originarias, fundacionales, por decirlo de alguna manera, e ir actualizándolas. Tendrían que surgir nuevos teóricos, tendrían que surgir nuevos líderes que actualizaran el pensamiento, si quieres llamarlo de alguna forma, para que no quede desfasado. Entonces, quizás ese es el gran problema. ¿Quiénes son los teóricos que vinieron después? ¿Quiénes son las personas que elaboraron esa nueva doctrina o que la actualizaron o que la modernizaron o que la ampliaron a las realidades nuevas del mundo? Y creo que con eso más o menos doy una respuesta. ¿Pero usted siente que no ha habido ese tipo de aplicación de la modernidad y los cambios no se han dado en su opinión? No es que no solamente en el PRD, ni en el arnulfismo, ni en ningún otro lado. ¿Quiénes son los teóricos políticos de Panamá de los tiempos de hoy? ¿Quiénes son? Muy sabia tu respuesta. Yo coincido contigo. Pero yo creo que todos los partidos necesitan actualizarse. esto amarra con el tema anterior. La política heroica, la política ideológica, el combate de ideas, los modelos de sociedad, ha sido superada por el clientelismo, ha sido superada por la libreta de lotería, el jamón, la hoja de zinc. Y repito, los políticos son seres racionales, normalmente más inteligentes de lo que queremos atribuir, o por lo menos tienen inteligencia emocional y saben lo que quiere la gente que le va a dar el voto, y eso es lo que les dan. Y cuando el señor Rodríguez dice lo que dice, como dice José María, le está diciendo a la gente, yo estoy para darte, así que dame a mí. Él no le importa lo que piensen las personas que se indignan con su cinismo. Él quiere mandar un mensaje a los que le importan realmente, que son los que votan por él, ya sea para salir de diputado, ya sea para salir de presidente de la Asamblea Nacional, ya sea para ser presidente del partido Molirena. Él está pensando en la gente a quien ese discurso, que no tiene nada que ver con ideología y que tiene mucho que ver con pragmatismo, con supervivencia, con ganarse la lotería, le llega. Porque hoy en día eso es lo relevante para ganar elecciones. Fíjate que el señor diputado Rodríguez dijo, así cortito, dijo, entre otras cosas, dice que él denunció presiones a colaboradores
del Molirena para que inscribieran gente porque si no los votaban. Eso por una parte dijo Rodríguez, y por la otra dice, por cada 50 inscritos en el Molirena, este partido recibe un cargo en el gobierno. Entonces él señala pues a que eso ocurre más que todo en San Miguelito, él habla de Pancho, pero que no ocurre en todos lados. Señor periodista José María Torrijos, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis, por sus comentarios, muy acertados, Gracias. por cierto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a su audiencia por compartir durante esta hora. Que tengas un buen día. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, entramos en la etapa final de Infoanálisis. Hay una nota hoy en el diario La Estrella de Panamá que dice que la Fiscalía ha solicitado juicio por el caso Odebrecht a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por el supuesto delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Ellos, La Estrella, atribuyen eso a una fuente judicial, o sea que salió de las entrañas mismas del Ministerio Público. Esto en base a lo que se ha estado diciendo. Nosotros lo hemos calificado de parodia de justicia y de una falta de seriedad en cuanto al manejo del caso de Odebrecht en Panamá. Bueno, hay una reversión ahora de casos. Se habla de que estos dos expresidentes son parte de un grupo como de 50 personas o 59 personas que están dentro de este caso. Pero creo que esto puede darle un giro totalmente al caso de Odebrecht, que aquí ha estado mantenido bajo la alfombra. Hasta ahora aparentemente se está levantando esa alfombra. No sé, Milton y Rubén, ¿qué opinan de eso? Bueno, lo primero que es muy tarde, Guillermo, este caso es un caso antiguo y eso quiere decir que la justicia panameña anda en carreta. Esto, ¿cuántos años tiene que el expresidente Martinelli fue presidente? ¿Cuántos años tiene de haber dejado el poder también Varela? Sí, Rubén, pero usted sabe, yo sé y he sabido que los tiempos de la justicia son distintos a lo que nosotros esperamos de la justicia. Eso hay que entenderlo. Yo estoy de acuerdo que ha habido mucha lentitud, pero bueno, al final del día parece que se va a tomar en serio esta vez, ¿no? No, sí, porque aquí se ha sacado como un modelo de confesión, lo de Ravelo. Es una confesión cínica, Mucho. barata. Sí. Todo se le olvidó, todo lo importante se le olvida. Y sus declaraciones le quieren hacer daño al que él quiere hacerle daño. No una confesión donde se implica. Esa es la gracia de las confesiones, Guillermo, cuando la gente confiesa sus pecados. Pero es muy fácil llegar a confesar los pecados de otros y no los tuyos. Entonces, Sí, pero esa es una cosa que la justicia y el periodismo panameño también tienen que aprender. sí, pero se ha utilizado, Rubén, también una dialéctica de confusión en algunos casos, en algunos momentos. Pero aquí el reproche que nosotros hemos hecho en este programa es que en otros países el caso de Odebrecht ya ha dejado un número importante de personas, sobre todo importantes, que han ido con sus huesos a parar a la cárcel. Son muchísimos. Y otros que están en procesos ahora mismo de las personas, porque se está hablando en el diario La Estrella de Panamá de que no únicamente en el caso del expresidente Martinelli y del expresidente Varela, en la modalidad esta pues que ellos llaman de blanqueo de capitales, sino también que aportaron muy fuerte a las campañas de ambos políticos en su momento y dan a entender que fue algo ilegal, y además de que el propio expresidente Varela aceptó en cadena nacional de televisión que sí, que en efecto que había recibido su partido $10 millones para la campaña. A eso me refiero. Pero sí debo reconocer, por lo menos a título personal, que ha habido un cambio en cuanto al actuar del Ministerio Público. No sé, de la perspectiva de Milton, ¿qué opina? Sí vemos un cambio desde que se encargó del Ministerio Público el procurador Caraballo. Vemos un Ministerio Público mucho más profesional en diversos temas. Así como veíamos en la policía un cambio positivo en la mayor parte de sus actividades y lamentablemente el director destituido cometió un error inexcusable y tuvo que ser destituido, pero en general empezamos a ver en el campo de la policía, en el campo de la justicia,
un cambio de lo que antes parecía o ineptitud o encubrimiento. Sin embargo, yo tengo que recordar que en los procesos judiciales lo que vale es la verdad procesal. Un juez puede saber, porque pasó por la calle y vio los hechos, algo, pero si eso no se prueba en el expediente, el juez no puede condenar o absolver a nadie sino en base a las pruebas presentadas en el proceso. Y cuando nosotros tomamos en cuenta la transcripción que hace la Estrella de Panamá de las declaraciones de Ravelo, dando por buenas las transcripciones y la labor investigativa de la Estrella, si a un juez le presentan eso, no tiene mucho para condenar. Y eso indica una falta de parte del Ministerio Público en esa etapa del expediente, por lo menos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando el señor Ravelo se le olvidan las cosas o cuando dice no, una cosa que es una evasión, no aparece en la transcripción una repregunta de la fiscal, una insistencia en que aclare tal o cual cosa, con lo cual el señor Ravelo prácticamente se paseó por el Ministerio Público según lo que hemos visto en Estrella. Yo no sé qué más dice el expediente con respecto a otra figura, yo no sé qué testimonios tiene el expediente de personas distintas a Ravelo que pueden incriminar a algunas otras figuras y llevar a un resultado diferente. Pero tengo la sensación desde hace mucho tiempo que tanto en Brasil como en Panamá hay interés de que los peces gordos sigan nadando en el mar y a lo sumo frían un par de sardinitas para satisfacer a la opinión pública y que la orientación de la investigación iba en esa dirección. O sea que, Milton, dijiste un punto interesante que yo coincido. Faltó mayor firmeza por parte de la Fiscalía panameña en las repreguntas, porque él soltó algunas cosas que a mi juicio ameritaban repreguntas para ampliar. Eso coincido contigo. Pero lo que pasa es que el Ministerio Público no puede tropezar dos veces con la misma torpeza. O sea, creo que es hora ya de que se empine sobre una actitud que para no pocos ha sido, yo le llamo paquidérmica, así como cuando tú ves caminando un elefante, ha sido muy lenta en su acción, que es lo que más o menos señala Rubén Darío Murgas. Pero yo siento que realmente Panamá no puede seguir haciendo el ridículo en el concierto de las naciones que fueron tocadas por la constructora Odebrecht, pero no únicamente creo que debe verse en el aspecto de los políticos, Milton, o de los funcionarios, sino también los empresarios que se prestaron para muchas de estas cosas. O sea, hombre de negocio, vamos a ponerle así. No sé si se califican, o sea, no hay un solo grupo, no es nada más la clase política. Solo te corrijo que no creo que se prestaron, se alquilaron o se vendieron, pero nunca se prestaron. Se hipotecaron, Milton. Sí, porque dicen en inglés, it takes two to tango. Es correcto, a eso me refería. Empresarios, aquí hay bancos, aquí hay mucha gente involucrada. Como dice Rubén, en la foto falta gente, ¿no? Que tuvieron que ver con toda la trama antes, durante y después. Mira, hace 20, 30 años, la gente que llegaba al poder o las personas que los llevaban al poder robaban para robar. En los últimos años roban para robar y dejan un saldo para repartir. En la contabilidad del peculado se pone un porcentaje para los abogados, un porcentaje para comprar medios de comunicación o periodistas, un porcentaje para la seguridad privada. Entonces roban mucho más porque ya están previendo lo que le va a costar no caer preso. Y si caen presos, como pasa en cárceles de Centroamérica, entonces tener dinero para que te entren visitantes, para que te traigan comida china o comida italiana, o de acuerdo a lo que se te ocurre en el día, para que te metan un buen licor y para que te metan cantantes a cantar. O sea, la industria de la corrupción se ha sofisticado al punto que ya está diseñada no solo para robar, sino para alargar los procesos penales por lo que te robaste y luego para salir impune o con una leve sanción
en donde ni siquiera devuelves lo que te robaste. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, las multas que se le han aplicado a ellos son una fracción de lo que ellos se llevaron y de lo que ellos repartieron. Así no vale. Tú tienes que tener una multa que sea un múltiplo del daño que tú causaste para que te duela. Y no es posible decir que, bueno, y ahora para pagarte la multa me tienes que dar más contratos, que es lo que ha pretendido y ha logrado Odebrecht, ahora llamada Novo Honor. A todos nuestros países, si yo te voy a pagar la multa, pero me tienes que seguir dando contratos y de allí te la voy a pagar. ¡Qué bonito! Así se combate la corrupción en nuestros países. Es una burla. El tema sería cómico si no fuera trágico, la forma como se han manejado esto. La multa impuesta a Odebrecht fue una multa cariñosa, fue una multa aterciopelada. Cuidado con la piel de Odebrecht. O sea, eso es una realidad. O sea, fuimos demasiado generosos para una situación donde aquí se dilapidaron miles de millones de dólares en la política emprendida por Odebrecht o por algunos políticos en Panamá. Y aquí parece como que no va a ocurrir mayor cosa, salvo que estamos viendo ahora mismo un repunte, por usar un término que es de la pandemia, un repunte, una segunda ola en el caso de Odebrecht. Bueno, Milton, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.